Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Iberoamérica? Es un placer saludarlos. Buenas tardes, América Latina. Buenas noches, Europa, Madrid, Portugal y Andorra. Es un placer saludarlos. Estamos listos para informarle con lo más relevante de nuestra región y por supuesto saludo con mucho gusto a mi compañera Leticia Carvajal. Leti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? También te saludo con muchísimo gusto y agradezco al auditorio por acompañarnos en esta emisión de miércoles 2 de noviembre de 2016. Y es así como damos inicio con la información. Quédese con nosotros. Las bolsas del mundo caen ante el empate técnico entre Trump y Clinton. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebra la decisión de la Asamblea Nacional de posponer un juicio político en su contra. Iberoamérica celebra el Día de Muertos. En el espacio educativo cultural iberoamericano conoceremos un proyecto cinematográfico del patrimonio fílmico colombiano. Y en los deportes, Chicago vence a Cleveland y empató la Serie Mundial. En unas horas se define el campeón de béisbol de las Grandes Ligas. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Las bolsas del mundo sufrieron caídas ante la incertidumbre que generan las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos y la actual remontada que se dio en las últimas horas en las encuestas del candidato republicano Donald Trump. El principal indicador de España, el IBEX de la Bolsa de Madrid, cerró con una baja de 1.78%. El PCI 20 de Portugal terminó la jornada con una pérdida de 1.66%. Asimismo, las bolsas de Estados Unidos también sufrieron pérdidas. El Dow Jones tuvo una caída de 0.15%, mientras que el Nasdaq tuvo un desplome del 0.64%. El mercado Asia-Pacífico también se vio afectado y cerró con fuertes caídas, encabezadas por las bolsas de valores de Tokio con un desplome del 1.76%, seguidas de la de Hong Kong con una pérdida de 1.45%, y eso es solo un empate en las encuestas. Imagínese usted, Leti, amigos, si llega a ganar Donald Trump. Efectivamente, Omar. Y bueno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró que la Asamblea Nacional acordara posponer un juicio político en su contra por presuntamente alterar el orden constitucional y provocar la crisis que enfrenta el país. La oposición haya tomado decisiones sensatas, yo las saludo. Y estamos conversando. Y como producto de esas conversaciones, ellos han tomado la feliz decisión de suspender el proceso ilegal e inconstitucional que iban a activar hoy, que generaba una espiral de violencia que no sabíamos dónde iba a terminar. Y de suspender el llamado a asaltar Miraflores. Nicolás Maduro destacó que la decisión de los legisladores opositores fue en respuesta a la intervención del Vaticano como mediador en los diálogos del entendimiento. Asimismo, asistió en que el procedimiento que intenta la Asamblea Nacional es ilegal, pues se trata de un juicio político contra el presidente que no está establecido en la Constitución. Y en este marco de acercamientos entre el gobierno de Venezuela y la oposición, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, manifestó que la superación de las dificultades en el país bolivariano solo ocurrirá si da prioridad al diálogo. Para UNASUR, el diálogo es la salida menos costosa en términos políticos y sociales para superar las diferencias que hoy día enfrentan a los sectores políticos venezolanos. Nosotros pensamos que a través del diálogo se debe poder reducir la polarización que hoy enfrenta a los venezolanos y que eventualmente podría incluso llegar a revivir deseos o intentos de recurrir a medidas violentas que nosotros de antemano rechazamos. En tanto, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay manifestaron su esperanza de que este diálogo alcance resultados concretos en un plazo razonable y se evite todo acto de violencia, así como amenazas a este proceso.
Por su parte, el Papa Francisco expresó que pese a desconocer qué pasará con las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición, apuesta todo para el diálogo, para que este diálogo sea la única solución a las diferencias entre ambas partes por el bien del pueblo venezolano. Esto fue lo que dijo el Papa. Il dialogo, l'unica strada per tutti i conflitti, per tutti i conflitti, no? O si dialoga o si sgrida, ma non ce n'è un'altra. Io col cuore ce la metto tutta sul dialogo, credo che si deve andare su quella strada. El sumo pontífice también elogió la participación de los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández, quienes son mediadores del diálogo en representación de la UNASUR. En Argentina, la canciller Susana Malcorra mantiene una reunión con parlamentarios europeos para dialogar sobre el avance de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, así como el rol del país sudamericano en la región y su reinserción en los mercados mundiales. Hay que recordar que con Cristina Fernández de Kirchner, pues Argentina tuvo un alejamiento con varios organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, así como varios países en cuestiones comerciales y de intercambio de mercancías. La Cancillería puntualizó que este intercambio de opiniones será también la base para la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que será en Argentina justamente el próximo año. Y en el marco de la visita oficial del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a Reino Unido, los gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo para la exploración de petróleo y gas en el país suramericano, así como la cooperación para compartir información en áreas como regulación, desarrollo de vías de suministro y entrenamiento. Por otra parte, el mandatario colombiano se reunió este miércoles con la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, quien reiteró su apoyo para lograr la paz en Colombia y anunció la inversión de millonarios recursos para las zonas rurales cuando inicie la etapa de postconflicto. Sobre este tema, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que una vez que se tenga el nuevo acuerdo de paz, se definirá el mecanismo para su refrendación. Creo que estamos ante una magnífica oportunidad para unir al país alrededor de un nuevo acuerdo de paz. Una vez tengamos el nuevo acuerdo de paz, yo tengo diferentes alternativas. La más común y la que está prevista en nuestra Constitución es presentarle el acuerdo al Congreso. Tengo otra alternativa que sería otro plebiscito. La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Esta fecha se eligió en conmemoración del asesinato de 2 periodistas franceses en Mali en 2013. En este día, la ONU insta a los Estados miembros a tomar medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia, garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones y promover un entorno seguro para que desarrollen su labor. De acuerdo con la ONU, durante la última década, más de 800 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar y tan solo el 10% de estos crímenes ha concluido con una condena. Con motivo de este día, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que es necesario hacer un esfuerzo para acabar con la impunidad de los crímenes contra los periodistas. En los últimos 6 años, al menos 162 periodistas han sido asesinados en las Américas. Esta es una alarmante tendencia que con el esfuerzo de todos tenemos que revertir. En la OEA luchamos por más derechos para más gente. Y entre esos derechos es fundamental el de la libertad de expresión. Es momento de conocer el clima en Iberoamérica.
Y luego de 7 años de ausencia, México vuelve a la competencia del mercado vitivinícola mundial tras su retorno a la Organización Internacional de la Viña y el Vino. La reincorporación a este organismo se dio durante el Congreso Mundial de la Uva y el Vino, que se celebró en Brasil, donde se reunieron los 47 principales productores del país. México ocupa el lugar número 29 en el mundo en la producción de uva, con casi 30,000 hectáreas de viñedos. Y en varios países de Iberoamérica se celebra hoy el Día de Muertos. Esta tradición busca rendir tributo a las almas de los difuntos a través de distintas expresiones culturales y religiosas. En México, como en Venezuela, Guatemala, Perú y Bolivia, la gente acostumbra ir a los panteones para rezar y adornar las tumbas de sus seres queridos. De acuerdo con la creencia, los fieles difuntos regresan a convivir con sus familiares y por ello pues, se colocan ofrendas con comida y bebida típicas de cada país. Para nosotros es una satisfacción poder venir a un panteón y arreglar y estar conviviendo con ellos. Nosotros realmente platicamos un ratito con él, porque pues así es un desahogo para uno que todavía está vivo. Y venimos aquí a estar un rato con mi hermano. Él falleció hace 52 años. 52 años que él no está con nosotros, pero estamos con él. Y bueno, es muy importante mencionar que el Día de Muertos ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Además, esta celebración ya se ha extendido más allá de las fronteras de México. Nuestro compañero Gabriel Ramírez nos cuenta cómo se vivió desde Canadá este día. La tradición mexicana del Día de Muertos intriga y asombra en un país como Canadá que festeja el Halloween. Ofrendas, altares, papel picado, pan de muerto y las calaveritas de dulce son elementos culturales que cautivan en el extranjero. ¿Les parece muy interesante el poder entender el concepto de por qué hacemos una fiesta a la muerte? Nosotros somos muy abiertos, los mexicanos somos muy abiertos a nivel de honrar y respetar a la muerte. Para otras culturas no es tan sencillo, es como más un tabú. En Canadá más que nada es Halloween, no Día de Muertos. Entonces nosotros la comunidad tratamos de que nos conozcan por medio de nuestras tradiciones. Y es por eso que estamos aquí presentando el altar, que mucha gente nos pregunta qué se celebra, qué se hace. En Canadá, esta tradición vive un boom gracias a mexicanos que no están dispuestos a olvidar sus raíces y generosamente comparten la celebración con ciudadanos del país que es su nuevo hogar. It's really nice, and I think it's really nice that we're doing it here, and it brings the community together, and it's really nice. It's a way to pay homage to those who've passed before us and respect and remember those who've passed away, as well as to celebrate the fact that there potentially could be an afterlife that people could go to. Pues siempre es importante participar en estos eventos culturales y pasar la tradición. ¿Verdad, Nando? Este año, la celebración realizada en el Centro Artscape de Toronto convocó a más de 3,000 personas, una cifra récord. Me encanta el poder crear este espacio, el poder tener esta oportunidad de compartir con todos y que se haga cada vez más conocido, más global el concepto de honrar a la muerte y de tener una fiesta. Desde Toronto, Canadá, para Iberoamérica al Día, Gabriel Ramírez. Y en Bolivia, en el marco de la celebración del Día de los Difuntos, se colocó un altar frente al Tribunal de Justicia de La Paz para recordar también a las 89 mujeres que este año han sido víctimas de feminicidios en ese país. Y vamos a seguir hablando sobre esto que representa una verdadera celebración para la cultura latinoamericana, por supuesto mexicana. Nos enlazamos vía Skype con el doctor Josué Tinoco Amador. Él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM de México, especialista en psicología social de la religión y el estudio de las creencias. Muchas gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al Día, Josué. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Omar, Leticia. Nos gustaría que profundizáramos un poquito más sobre esta celebración. Es evidente la fortaleza gráfica, es evidente que llama mucho la atención por su gran colorido, por su misticismo,
pero sí nos gustaría que nos platicaras cuáles son los inicios, cuáles son los orígenes, bajo qué premisas se desarrolló esta festividad en México. Como bien mencionas, justamente es una festividad muy visual, muy interesante, que llama mucho la atención tanto a mexicanos como a extranjeros. Es difícil plantear justamente un origen tal cual, un momento en la historia. Podemos ubicarlo como parte de lo que los pueblos hacían, como una forma de explicarse lo que estaba sucediendo. Al final de cuentas, pensemos y consideremos justamente que la gente en ese tiempo vivía menos años y los años que vivía correspondían a una mínima parte de los años que iba a estar muerto. Entonces existía esta idea de que este periodo en el cual estamos aquí disfrutando, deleitándonos, pues solamente sirve como un preámbulo para algo más allá, que no sabemos bien a bien qué es. Y entonces empezamos a generar ideas, historias, que van enlazándose con una cosmovisión, con una forma de entender la realidad, el mundo, lo que está sucediendo. Entonces, podemos ubicarlo en diferentes culturas mesoamericanas, donde justamente el fenómeno trata de ayudar a entender cuál es el propósito que tiene uno aquí en la Tierra. Y entonces, simplemente más allá de solamente vivimos para morir, no, tiene que ver justamente con un proceso, una forma de transmisión y de transición. Entonces, yo creo que esa es la parte interesante. Cómo pasamos de ser una sociedad, una tribu, en la cual simplemente pues muera alguien en tierras, a crear todo un orden, toda una forma de explicar qué va a pasar posteriormente a que yo ya no esté físicamente visible. ¿Cuál es mi papel en el universo? Entonces estamos aquí hablando justamente de una idea de sociedad mucho más avanzada que simplemente con pensar en que se murió y listo. Así es, Josué, te saludo con muchísimo gusto. Y bueno, yo te quiero preguntar, y todos sabemos que se pone la ofrenda y que de repente se pone el caminito de la flor de cempasúchil y que te tienes que poner una vela en representación de cada familiar, pero en realidad, ¿qué es lo que significan todos estos símbolos que se hacen en esta celebración de Día de Muertos? Tenemos diferentes interpretaciones dependiendo también a qué historiador recurramos o incluso a qué pueblo o a qué etnia vayamos trabajando. Hay algunos que plantean justamente que tiene que ver, cada cosa que vamos poniendo en el altar va a simbolizar lo que estamos representando. Es decir, es una escenografía de la vida que ya pasó y del espacio en el cual se va a encontrar esta persona. Podemos ponerlo en términos más cotidianos, por lo que tiene que ver con películas y como términos más usuales, es como un portal que permite comunicar dos espacios, dos momentos, pero también dos realidades. Y entonces tenemos que poner cosas que dan gusto a la persona aquí y en el allá. Si bien se menciona justamente las flores de cempasúchil, es importante que esté porque son los pétalos que simbolizan el sol. Realmente tendríamos que recurrir incluso con historiadores y antropólogos para ver cómo relatan y cuentan cada etnia qué significado van dando. Tenemos desde quienes ponen comida, los platos típicos, pero no solamente es el plato típico. La idea no es tanto que vengan a comer aquí, porque al final de cuentas, por eso le pusimos sus cosas cuando los enterramos, cuando se les enterraba en aquel momento, sino son elementos que nos permiten establecer el vínculo. No es tanto entonces que nosotros pensemos, viene y se alimenta una vez al año, pobrecito, sino más bien es, recuerdo las cosas que le gustaban, mantengo el contacto. Entonces yo creo que aquí lo importante es, podemos ponerle infinidad de cosas, infinidad de elementos. Claro. Pues muy interesante, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, José Tinoco, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, aquí en México. Gracias por compartirnos pues estos conocimientos sobre esta festividad mexicana. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Y ya está lista la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.
Amigos de Iberoamérica, siempre es un placer saludarlos y hoy les cuento que la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, en colaboración con Canal Universitario Zoom y el Ministerio de Cultura de Colombia, llevaron a cabo el evento Memoria Activa, que consiste en la proyección al aire libre de un ciclo de películas restauradas digitalmente, el cual tendrá lugar semanalmente en las instalaciones de la Fundación. Esta iniciativa, además de ser un encuentro de cinéfilos, busca generar un esfuerzo de identidad entre todos los colombianos. Son películas que han sido restauradas y digitalizadas por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y que constituyen un hito en la historia del cine nacional. Y consideramos que parte de la celebración de nuestros 30 años como Patrimonio Fílmico Colombiano también implica hacer un homenaje al cine colombiano. Yo creo que el cine colombiano está pasando por un buen momento. Yo creo que hoy tenemos un número bastante elevado de películas al año, 20, 23 películas de cine al año son un número importante y en la medida en que hagamos más cine pues vamos a tener más oportunidad de tener productos como El abrazo de la serpiente que por supuesto ponen al cine nacional de manera muy importante en el escenario internacional. En la historia del cine colombiano tenemos una serie de documentales y de películas que han retratado nuestro conflicto desde mediados del siglo XX, desde la violencia política, los mismos hermanos Acevedo filmando El Bogotazo, hay unas películas de ficción. Entonces, a partir de esas películas de ficción, de los documentales y de lo que estamos viendo en la actualidad con el proceso de paz, podemos hacer un recorrido, un reconocimiento de lo que es el conflicto armado colombiano y cómo hay situaciones que no se pueden volver a repetir. Amigos, la Fundación de Patrimonio Fílmico es la tesorera de la memoria audiovisual de toda Colombia y la intención del ciclo Memoria Activa es convocar a una reflexión sobre la importancia histórica del cine como patrimonio audiovisual nacional y, por supuesto, su contribución a la historia del cine iberoamericano. Muchas gracias a Canal Zoom de Colombia. Gracias a Laura García Andía por presentarnos esta información de ATEI justamente y, por supuesto, un abrazo muy fuerte a todos los colombianos que nos siguen por Canal Zoom. Hoy es miércoles de nuestra sección Ritmos con nuestro compañero César Olivares. Bienvenidos a Ritmos Iberoamericanos. Hoy les hablaré de la guarania, un género musical creado por José Asunción Flores a principios de 1900. Está inspirado en la polca paraguaya. Sus composiciones son casi siempre en modo menor, es decir, donde abundan las escalas de notas que generan sonoridades tristes. Ritmos lentos y su compás de 6 octavos hacen que sus melodías sean quizás un poco melancólicas. Las letras de la guarania son sencillas, pero no por eso poco profundas. Ellas hablan del amor, el pueblo, la patria o incluso de problemas sociales. Su instrumentación es una de las más bellas que podemos encontrar en el territorio iberoamericano. La combinación entre el piano, contrabajo, trompeta, trombón, voz y el arpa paraguaya hacen que la guarania sea única en nuestra región. Grandes temas como India, Mis noches sin ti, Panam Vivera o Soy de la Chacarita han viajado por todo el mundo y, adoradas por la gente, ayudaron a que el género saliera de Paraguay hacia países como Brasil y Argentina. Destacados compositores como Agustín Barbosa, Demetrio Ortiz o Agustín Pío Barrios contribuyeron a la difusión de la guarania, este género que fue declarado Patrimonio Cultural de las provincias de Paraguay y sus estados fronterizos. Hasta los próximos Ritmos Iberoamericanos. Vamos con mi compañero Jorge Rubio, quien nos tiene lo más relevante de los deportes. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Leti, Omar, qué gusto saludarlos. Bien, amigos de Iberoamérica al Día, un placer estar con ustedes. Sexto juego de la Serie Mundial, los Cachorros de Chicago igualaron el Clásico de Otoño al apalear a los Indios de Cleveland 9-2 con gran slam y 6 impulsadas, partidazo de Addison Russell y el segundo triunfo en la serie para Jake Arrieta. El venezolano Wilson Contreras se fue de 3-0 y el cubano Haroldis Chapman tuvo labor de una entrada y un tercio con un hit y una carrera permitidos, una base por bola y un ponche. Hoy, a las 8 de la noche, tiempo de los Estados Unidos, retumbará el grito de play ball en el Progressive Field de Cleveland para el séptimo y definitivo partido que coronará al nuevo monarca de las Grandes Ligas. ¿Será esta la ocasión en que se acabe la maldición de la cabra?
Ya veremos si ganan los Cubs o si los indios también rompen una larga sequía sin título de Serie Mundial. Continúa la actividad del Campeonato Mundial Sub-23 de béisbol en Monterrey y Saltillo, México, con una gran actuación en la novena entrada. Panamá consiguió 4 carreras para vencer 5-4 a Corea y llevarse el grupo A. México pasó por encima de Sudáfrica con una pizarra escandalosa de 15-0 para conseguir su tercera victoria del sector A y avanzar de esta manera a la superronda, mientras que Venezuela derrotó a República Checa 13-12 en un partido que se fue hasta el 10º rollo con un doblete remolcador de 2 carreras para que dejaran tendidos en el terreno a los europeos, pero no pudieron meterse a la siguiente fase. Mañana inicia la superronda: Panamá contra Nicaragua, Australia contra México y Japón en contra de Corea del Sur. Revisamos resultados de la cuarta fecha de la UEFA Champions League que se está desarrollando en estos momentos. El Borussia Dortmund se está enfrentando al equipo del Sporting de Lisboa de Portugal y está ganando el local 1-0 con tanto de Ramos al minuto 12. En otro partido en Portugal, con autogol de Thomas Pina al minuto 38, el Porto está ganando 1-0 al equipo de Brujas de Bélgica. Por su parte, desde el primer minuto el Real Madrid se fue al frente con gol de Gareth Bale, seguido del de Karim Benzema al 35 para poner el marcador 2-0 de visita ante Legia, pero cuando el cuadro de Varsovia se puso las pilas, anotó el descuento al 40 por pierna de Ofo y al 58 cayó el empate gracias a Radovic. En otro partido, 2-0 le está ganando el Sevilla al Dinamo Zagreb con gol de Vieto y Escudero al minuto 66. Tercer día de actividad del Masters 1000 de París y tenistas iberoamericanos continúan con su participación. Lucas Pouille derrotó a Feliciano López 6-7, 6-3 y 6-4. Joe Wilfred Tsonga derrotó a Albert Ramos Viñola 6-3, 6-4. Andy Murray acaba de terminar este partido, venció 6-3, 6-7 y 7-5 a Fernando Verdasco. John Isner le pegó 7-6, 7-6 a David Ferrer y Pablo Cuevas a Paolo Lorenzi lo derrotó por 6-1 y 6-2. El Instituto del Deporte y Recreación de Costa Rica dio a conocer a los nuevos integrantes, 3 de la Galería Costarricense del Deporte, los cuales fueron elegidos por una comisión que analizó la trayectoria de los 3 miembros. Los deportistas que serán inducidos son Shini Alvarado Díaz, ex capitana de la Selección Nacional; Rafael Ugalde Sainz, entrenador de la Selección Femenil de Baloncesto, que ganó bronce en Panamericanos del 73, y Jorge Arias Tuc, ganador de 9 torneos nacionales en el deporte de las canastas. Y por primera vez en su historia, la Selección Femenil de Fútbol brasileña contará con una mujer como entrenadora. La encargada es Emily Lima, quien sustituye al entrenador Osvaldo Álvarez. La nueva técnica es una exjugadora que estuvo participando en Brasil y en Europa, incluso fue subcampeona de la Copa Brasil cuando defendía los colores de San José. Su estreno será en el Torneo Internacional de Manaus, Brasil, el próximo diciembre. Primer día de actividad del Panamericano Femenil de Clubes de Balonmano en Chile, es el segundo en realidad. El equipo de San José perdió con Ferrocarril Oeste 26-19. San José es de equipo de Paraguay, le ganó a los argentinos. Nueva Estrella de Paraguay 14-45 pierde con Metodista de Brasil, y el Atlético Goes de Uruguay está perdiendo 6-7 con Ovalle Balonmano de Chile. Más tarde, Santiago Morning se va a estar enfrentando al Club Laiva de Uruguay. Hasta aquí la información deportiva. Excelente tarde, excelente noche. Omar Leti, regreso con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Jorge. Muchas gracias, un placer. Llegamos al final de este programa y hoy es un día triste, es un día emotivo, porque también nuestra compañera Leti Carvajal, pues es su última emisión, que estará con nosotros en Iberoamérica al Día. Leti, muchas gracias por todo este conocimiento, haber compartido contigo esta experiencia. Para mí ha sido un honor, un placer. Has enriquecido mucho el noticiero, me has enriquecido mucho a mí, y en verdad te deseo lo mejor en tu próxima experiencia laboral, que sé que te irá muy bien, y gracias por todo. Muchísimas gracias, Omar. Sabes que también ha sido un gran placer estar todo este tiempo junto a ti. Y bueno, también gracias a todo el equipo de Iberoamérica al Día. No quiero mencionar a ninguno porque no quiero. Para mí todos han sido muy importantes, y de verdad muchísimas gracias a mis compañeros de producción, de edición, del estudio por cuidarme tanto, de cabina, muchísimas gracias a mis amigas maquillistas, y principalmente y también un agradecimiento muy grande al director general de Televisión Educativa, Gustavo Lomelín Cornejo, por abrirme las puertas de este lugar, por darme la oportunidad y por ser la gran persona que es. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a todos, y ha sido un placer estar con ustedes. Estoy muy triste porque me voy, pero también estoy feliz porque sé que inicio una nueva oportunidad en mi carrera profesional. Muchísimas gracias, y los invito a que sigan acompañando a mis amigos de Iberoamérica al Día. Estamos muy orgullosos de ti, Leti. Te ves muy bien. Gracias. Un placer. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Ay, esa linda mujer.
a tu hijo, ya te chupaste a tu hijo, ahora sí va.